enseñanza le he puesto como título conforme al diseño del Creador. Estamos viendo en las enseñanzas de Torá de los días lunes, ¿verdad? En el principio, como ya hemos aprendido, que no se refiere al principio de Dios, como dicen muchos, ¿verdad? Es en el principio de la creación, cuando el Padre empezó a crear. Nuestro eterno Rey, Él no tiene principio y no tiene fin. Él es eterno, ¿sí? Acá estamos viendo el principio de la creación y estábamos viendo el día cuarto. Entonces, vamos a profundizar con esta palabra, qué es lo que el Padre nos quiere hablar por este día cuarto. Vamos a recordar lo que dice Bereshit, que dice Génesis capítulo 1, verso 14. Dice, Elohim dijo que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años. En cada dabar, en cada palabra que nosotros encontramos, aunque sabemos que la dabar es materia, que la dabar es sustancia, que es lo que crea, que es lo que forma, que es lo que da vida, eso es la dabar del Padre, pero también en cada palabra, en cada dabar que nosotros podemos leer, vamos a encontrar significados importantes para poder dimensionar la escritura a un entendimiento mejor. Y vemos acá una palabra que dice en este capítulo 1, verso 14, y nos habla de lumbreras, ¿verdad? Dijo, ¿qué dijo? Dio una instrucción que haya lumbreras. Lumbreras significa cuerpo luminoso, luminaria, luz, brillo, alegría, candelabro, brillante, ¿verdad? Entonces, mire, ¿recuerda usted la escritura que nosotros tenemos que ser luz, ¿verdad? Así como Yeshua es la luz, él vino a alumbrar. ¿Y qué se alumbra? Se alumbra las tinieblas. Sudabar también alumbra, es decir, nos muestra a nosotros la condición que está una persona, ¿verdad? Porque es algo que está alumbrando. Dice que dijo que hay alumbreras, pero ¿para qué? Tuvo un propósito, dijo para separar, es decir, para hacer una diferencia, para dividir. Esa palabra ya la habíamos estudiado la semana pasada. Para apartar, para separar. Es decir, hay una gran diferencia entre alguien que está siendo luminoso, que tiene brillo, que tiene luz por la palabra, y alguien que está en tinieblas. ¿Por qué? Porque hay una separación, ¿verdad? ¿Y qué separó? Separó el día de la noche, es decir, la luz y la oscuridad. Podemos ver que hay una diferencia. Y también dijo que sirvan como señal. Esta palabra señal en hebreo significa evidencia. Es decir, que haya una evidencia, vamos a ponerlo así como un poco más claro, que haya una evidencia de que ya pasó la noche y que ahora llegó el día, ¿verdad? De que ya pasó ese tiempo de oscuridad y que ahora llega el tiempo de la luz. ¿Por qué? Porque hay una evidencia. Las lumbreras en el firmamento sirven para separar, para hacer diferencia de cuándo es de día, de cuándo es de noche, para hacer una diferencia entre luz y tinieblas, y sirven a su vez como evidencia de algo que pasó, ¿verdad? Vamos a ponerlo, llevarlo a lo espiritual. Usted puede decirle a alguien, esa persona se ve que ya pasó ese tiempo de dificultad, ese tiempo de dolor, ahora se lo ve diferente, está en gozo, está en shalom, ya pasó esa tribulación que había en su vida. Y cuando pasa la tribulación, hay una evidencia muy clara de que ya salió de ese estado, ¿verdad? Entonces, acá el padre también está usando las lumbreras para separar
oscuridad de la luz para servir como evidencia, como señal, pero había algo importante. No solamente era del día y la noche, sino que nos iba a servir de evidencia para que nosotros podamos entender los tiempos establecidos. En hebreo, Moed o Moedim, ¿verdad? ¿Qué significa tiempo fijo o temporada? Tiempo establecido. ¿Tiempo establecido de qué? Del Padre, ¿verdad? Tiempo establecido de nuestro abacados, ¿verdad? No los tiempos establecidos por el hombre. El hombre no establece tiempos para traer evidencia, ¿verdad? Hablándolo aquí como lo vemos por la escritura. A nosotros se nos enseñó mal y muchos todavía repiten y dicen, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Los tiempos de Dios son perfectos. Y muchos siguen esperando los tiempos de Dios sin ni siquiera conocer cuáles son sus tiempos. Nosotros que estamos estudiando Torah, ¿verdad? Ahora sí conocemos cómo es que puedo hacer una diferencia entre el tiempo del hombre y el tiempo de Dios. Muchos decían, y todavía, ¿verdad? Se enseña, quizás nosotros en otro tiempo, cuando no conocíamos los tiempos del Padre, decíamos, es que es el tiempo Cronos, no es el tiempo Kairos, ¿verdad? Y nombrábamos Crono y Kairos como queriendo hacer una diferencia. Usted y yo sabemos en este tiempo que Kairos y Cronos todos son deidades babilónicas, son deidades o son dioses que sí, los pusieron allí y dijeron, estos son los tiempos, hay que decir el tiempo Cronos, este es el tiempo de Dios, falso, todos son deidades babilónicas y cuando hablamos de eso, de Cronos o de Kairos, estamos hablando de idolatría. Los tiempos perfectos del Padre, usted y yo sabemos que lo encontramos en Levítico 23. Si usted lee todo Levítico 23, los que ya hemos pasado la enseñanza de Torah en Levítico 23, usted conoce cuáles son los tiempos establecidos por el Padre. Ahora, el que conoce los tiempos, ¿verdad? Porque tiempo significa también gobierno. ¿Qué podemos decir en este tiempo nosotros que conocemos los tiempos? Que todo aquel que conoce los tiempos del Padre, ese es el que tiene gobierno. El que tiene gobierno tiene autoridad. El que tiene autoridad tiene poder, porque gobierno también es autoridad, ¿verdad? Entonces, muchos creen que solamente es decir y repetir, los tiempos de Dios son perfectos. O muchos repetir, yo tengo autoridad. Como muchos ahora grupos feministas, ¿verdad? Mujer de autoridad. Pero, ¿será que estamos bajo la autoridad del Padre? ¿Será que estamos verdaderamente conociendo los tiempos establecidos por nuestro abacados? ¿Verdad? Se nos decía en la enseñanza de Torah el día lunes y se nos hacía referencia a Gilel o a Hasatán, ¿verdad? Porque él también conoce los tiempos. Hay algo tremendo. A veces creemos que el enemigo es cualquier tontito por allí. No, él conoce muy bien la escritura. Él conoce los tiempos del Padre. Él sabe cómo moverse, ¿verdad? Entonces, Gilel, ¿verdad? Aquel que conoce los tiempos, aquel que conoce la escritura, aquel que en algún tiempo, sí, estuvo muy cerca del Abacados. ¿Por qué? Porque recuerde que él estuvo en un lugar de adoración. Él estuvo en un lugar de adoración, pero que cuando se rebeló contra el Padre, ¿por qué se rebeló? Porque quiso gobernar, quiso levantar su trono desde lo más alto. Y así en este tiempo pueden estar muchos, como Gilel, ¿verdad? Que de pronto conocemos algo y queremos levantar nuestro propio trono, nuestro propio imperio.
De hecho, muchos han levantado sus propios imperios, es decir, sus propios ministerios, sin que el Padre les haya dicho, haz aquello, ¿verdad? Se han movido por dirección humana, no porque el Padre les dio una palabra de hacerlo, ¿verdad? Entonces, voy a leer rápidamente qué dice Levítico 23. El primer versículo dice, háblale al pueblo israelita y dile, estos son mis tiempos señalados, los tiempos señalados de Yahvé que deberán proclamar como ocasiones sagradas. Son los tiempos señalados de Yahvé, ocasiones sagradas que ustedes deben celebrar cada uno en su tiempo establecido. Levítico 23, el verso 2 y el 4 les he leído. Entonces, ¿será que nosotros como ministros de la palabra y todos aquellos que ministran la palabra están conociendo los tiempos señalados del Padre? ¿Será que están celebrando, proclamando esos tiempos que están señalados por el Padre? Sabe que yo veía en estos días, nuestros hermanos judíos, ellos sacan sus calendarios, ¿verdad? Con muchos meses de anticipación y me encontraba la sorpresa que en este año, pues ya hay un nuevo mes incluido, ya hay 13 meses para el año, ¿verdad? Para este nuevo año. Hay 13 meses. Entonces, es tremendo. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos aprendido que no hay un calendario de 13 meses. Y muchos están llevando a la confusión a otros, porque bíblicamente no hay un calendario de 13 meses, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que estamos conociendo los tiempos del Padre? ¿O será que muchos están fuera de sus tiempos y por eso no ven cumplimiento? Recuerde que las lumbreras, el Padre dijo que era también para que haya una evidencia, una señal de sus tiempos. Entonces, si el hombre, el ser humano, le está añadiendo un mes más, ¿será que estamos caminando en los tiempos del Padre o en los tiempos establecidos por el hombre? Y otra cosa, en sus Moed hay evidencias, hay señales. Y si nosotros estamos fuera de ese tiempo, voy a poner un ejemplo. Es la Moed, voy a poner un ejemplo, la que estamos próximas. Es la Moed de Pesa, pero como hay 13 meses, entonces ya no lo voy a celebrar o ya no voy a estar en ese tiempo señalado para proclamar ese tiempo porque hay un mes más. Entonces, ojo, tengamos mucho cuidado de ser engañados. ¿Por qué? Porque en este tiempo mucho pueblo que está saliendo de Egipto, mucho pueblo que está siendo llamado por el Padre a dejar Babilonia, ¿qué está haciendo? Corriendo, sí, pero ¿a dónde? A la casa del hermano mayor, es decir, a Judá, volviéndose a nuestros hermanos judíos. No somos llamados a volvernos a nuestros hermanos judíos. Estamos llamados a volver a la casa del Padre, a la casa de Israel. Por eso hay tanta confusión, ¿verdad? Hay confusión porque se está enseñando a muchos Torah con cábala, con misticismos, con una mezcla, ¿sí? Y muchos están fuera de los tiempos del Padre porque están celebrando sus propios tiempos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchos por la desesperación de que sí, quiero conocer las raíces hebreas y corren, ¿verdad? Recuerde algo, no nos dejemos engañar. La escritura es muy práctica. Para que nosotros seamos guiados por el Rúa, tenemos que estar en el Rúa. Yeshua, cuando inició su ministerio, él no fue a buscar a ningún maestro rabínico, él no fue a buscar a nadie, él no se asoció con nadie y él enseñó, ¿verdad? La escritura, enseñó Torah de una forma fácil, sencilla, que podamos entenderla, enseñaba en parábolas, ¿verdad? Pero él no se asoció con ninguno de sus tiempos, con ninguno de las escuelas, ni de Hillel, no se fue a asociarse con la escuela de ninguno de ellos.
¿Por qué de Shammai? Con ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque el maestro trajo Torah pura, porque el maestro trajo Torah sin mezclas. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Tengamos cuidado, porque muchos están siendo arrastrados al judaísmo. Y en el judaísmo de nuestros hermanos, lo de nuestros hermanos judíos, hay mucha mezcla. Allí podemos ver los ortodoxos, los mesiánicos, cada uno con sus costumbres, con sus tradiciones, ¿verdad? Yo ayer les decía a los hermanos, hay muchos que, ¿verdad? Para celebrar Shabbat, primero, ¿qué dicen? Hay unos circuncidarse y su corazón está sin circuncidarse, pero quieren ver un rito, ¿verdad? Que lo más importante en este tiempo es el corazón. Bueno, si le fue revelado que tiene que circuncidarse, hágalo. Pero eso no es lo importante para tener salvación, para tener vida eterna, para estar en obediencia a la Torá. Otros no celebran Shabbat si no se lavan las manos. ¿Y cómo están las manos espirituales? Otros no celebran Shabbat si no se ponen la kippah. ¿Será que se están sometiendo y siendo el Todopoderoso esa cobertura para ellos? O sea, más importantes son los ritos, más importante es lo que se ve que aquello espiritual en lo cual primero debemos de estar alineados. Tengamos cuidado de no desviarnos o no dejarnos maravillar, ¿verdad? Por lo que vemos. Vemos acá lo importante. La palabra dice, ¿verdad? Mis tiempos señalados. Ahora entendemos cuáles son sus tiempos, ¿verdad? Y es en sus tiempos señalados, en sus muedín, que el Todopoderoso se manifiesta, porque son tiempos establecidos por Él. A veces creemos que en cualquier tiempo, voy a poner un ejemplo, nuestros hermanos que no conocen los tiempos, nuestros hermanos que aún no conocen Torah o sí lo conocen porque todos conocen los 5 primeros libros de la Biblia, pero simplemente dicen, ah, eso ya pasó, eso es para los judíos. No, cuando esto fue escrito, recuerde, cuando fue escrito la Torah, allí no estaba una separación de judíos, no, no, no. Aquí dice, háblale a mi pueblo Israel. Estas instrucciones es para su pueblo Israel. ¿Qué pasa con nuestros hermanos que no aceptan o no han querido abrazar la Torá, no han querido obedecer la Torá? Ellos están celebrando, por ejemplo, primicias el 1 de enero, primicias. Y traigan sus primicias porque es el inicio del año. ¿Será que estamos en los tiempos establecidos del ABA? ¿Será que nuestros hermanos están en el inicio del año, en el mes de enero? ¿Será que están caminando en esos tiempos establecidos? Y por decirlo así, ¿verdad? Muchos están celebrando, sí, quizás lo que dice la palabra, primicias, pero ¿cuándo? Cuando les parece. Ahora, no es el hecho solamente de celebrar. Por ejemplo, muchos dicen, vamos a celebrar una fiesta de Pentecostés. ¿Cuándo? En cualquier fecha, cuando se les ocurre. Y hacen un cartel muy bonito, una postal, que el derramamiento del Espíritu Santo y la fiesta de Pentecostés. Pero, ¿conocerán los tiempos establecidos del Padre? ¿Cuándo es que se da esto? ¿Acaso conocen en qué fiesta, en qué moed es que se dio esto? Miren, recordemos algo, los principios espirituales están tan vigentes y los tiempos del Padre no los podemos cambiar. Son tiempos establecidos para su pueblo Israel. Entonces, hacer algo fuera de lo que escrito está, fuera de lo que el Padre nos ha enviado, nos está haciendo caer, o a muchos hermanos los está haciendo caer en un error. A muchos hermanos los está haciendo caer en una confusión. ¿Y será que están levantando un altar al Dios de Israel? ¿O están levantando un altar con fuego extraño? Y muchos pueden estar en esa condición.
Y muchos son arrastrados al fuego extraño porque no conocen, ¿verdad? Ahora hay algo importante. Muchos sí conocen de los tiempos establecidos, saben lo que dice Levítico 23, pero la coraza en el corazón de muchos los lleva a decir, ah, no, eso fue para la ley, eso quedó en Moisés, ya nosotros estamos en la gracia. Eso no es así. Por eso necesitamos conocer la escritura y tener revelación. ¿Por qué? Porque el Rúa de nuestro Abba nos lleva a toda verdad. ¿Sí? ¿Y por qué les digo esto? Cuando nosotros como ministerio empezamos en Raíces Hebreas, obviamente cuando un ministerio viene a Raíces Hebreas, aparece el uno, el otro que te quiere arrastrar, obviamente, son un ministerio. Y nosotros también. Pues apareció uno por aquí, por acá, pero hay algo importante, que cuando tienes al Ruach de lava, él te guía y él te dice, por ahí no es, cuidado. Y lo de las Moed, ¿verdad? Porque muchos me decían, no, es que todavía no es Pesach. Me recuerdo tanto que era para una fiesta de Pesach. Y yo entré al padre y yo le dije, Padre, yo no quiero, entré a su presencia, podemos decir, en un tiempo de oración, de búsqueda, esperando una respuesta. Padre, yo no quiero ser confundida, yo no quiero ser engañada, no quiero ser guiada por el hombre, revélame, porque había mucho, no es que todavía no, que falta es, y bueno, en fin. Y el Padre es el que te guía, y por la palabra, Él te declara, por la palabra es que Él te dice. Entonces, tenemos la palabra profética más segura, la que ya está escrita, lo que ella nos ha dejado, para no ser engañados, porque muchos en este tiempo nos pueden decir, eso ya no está vigente, eso es la ley, pero si nosotros abrimos nuestro corazón y le decimos, Padre, no quiero ser engañado, no quiero ser confundido, quiero caminar conforme a tu verdad, el Padre nos revela su verdad, ¿verdad? Entonces, veamos un ejemplo conforme a la escritura, a lo que habíamos leído de Levítico 23, de los tiempos del Padre, que conforme a los tiempos señalados, o sea, conforme a lo que ya está escrito en Levítico 23, se ofrece adoración al Padre, ¿verdad? En el libro de Crónicas 8:13 dice, lo que debía ofrecerse cada día lo sacrificaba conforme al mandamiento de Moisés para los Shabbatot, los inicios de mes, o sea, los Rosh Hodesh, y las tres festividades anuales. ¿Cuáles son? La fiesta de los panes sin levadura, las fiestas de las semanas, o sea, Shavuot, y la fiesta de las cabañas, o sea, Sukkot. Mire que aquí también se habla de unos tiempos establecidos a donde se ofrecía adoración, ¿sí? Entonces, ¿se ha preguntado usted por qué los creyentes, muchos, están fuera de estos tiempos? Hay una razón. Quizás haya muchas, pero yo le he visto algo en que puede ser para todos nosotros muy conocido. Porque simplemente muchos líderes, ojo, porque tiene que ver primero con los líderes, con el liderazgo, con el que está al frente. Porque recuerde que los que están sentados en una silla obedecen a los líderes. Esos líderes, pastores, profetas, en fin, no aceptan ni obedecen la constitución del reino que es la Torá. Ellos no quieren entender que de ella, de la Torá, hablaron los profetas, que de la Torá está en los escritos apostólicos. Entonces, es por esto que muchos creyentes están fuera de los tiempos del Todopoderoso. Muchos creyentes piensan que tener poder o que tienen poder, que tienen autoridad y están en desconocimiento de los tiempos. Es tremendo. Entonces, no es del hecho de orar. Muchos dicen, vamos a orar por una nación, pero ¿será que están
conociendo los tiempos del Padre? Cuando el Padre nos está diciendo, recordemos que una moed del Padre también es Shabbat. También es Shabbat. Usted lo va a leer en Levítico 23. Es un tiempo establecido para adorar al Padre. Es un tiempo establecido para que nos acerquemos a Él y aprendamos más de Él, ¿verdad? Cuando Yeshua le dijo a sus discípulos que recibirán poder, recuerden que Él le dijo eso, es decir, les dijo, ustedes recibirán autoridad. Hay algo que les dijo también, no se vayan, esperen el tiempo señalado. Eso usted lo va a encontrar en Lucas, capítulo 24, verso 49. Veamos qué dice. Dice, miren, yo enviaré el cumplimiento de la promesa. Yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Es decir, les estaba hablando del Rúa, ¿verdad? Que iban a recibir del Espíritu del Padre. Cuando viene el Espíritu de nuestro Abba, ¿verdad? Iban a ser investidos de autoridad, de poder, pero les dio una instrucción. Les dijo, quédense en la ciudad, ¿verdad? Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Muchas veces podemos haber leído esta porción. Quédense en la ciudad. ¿Y será que nosotros, como ministros, estamos esperando el tiempo para ser revestidos del poder de lo alto? ¿Por qué digo esto? Ministros que nos están escuchando ahora. No hace falta, no es solamente el llamado, nos hace falta tener ese poder de lo alto para ir a donde Él nos envía. No es suficiente el llamado. Hoy muchos no han esperado ser revestidos del poder de lo alto. Muchos no han esperado que el Padre les dé esa autoridad para ir. Es cierto, muchos pueden tener llamados, pero hay que esperar el tiempo de ser posicionados, ¿verdad? Los discípulos, aquí en Lucas 24:49 que acabamos de leer, ellos iban a ser revestidos del espíritu de poder. ¿Cuándo? Cuando quisieran. No, tenemos que leer todo. Eso pasó en el tiempo señalado por el Abba. Pasó en una moed, en un tiempo establecido. ¿Por qué estamos tocando esto? Porque tiene que ver con lo que dice Bereshit, con lo que dice el día cuarto, que las lumbreras eran para la señal de los tiempos establecidos. El poder de lo alto que habla acá, esto pasó en una moed, en un tiempo establecido, es decir, en Shavuot, o como muchos le llaman, en Pentecostés, ¿verdad? Pero eso no es en cualquier fecha. Este tiempo no es en una fecha inventada por el hombre, sino en el tiempo establecido por el Abba, conforme lo señala la Escritura, ¿verdad? Conforme dice Levítico 23, cuando es Shavuot, ¿verdad? Y también el día cuarto de la creación dice que las lumbreras servían para hacer diferencia, para que haya una evidencia, una señal. Yeshua les da esta palabra y se cumple la promesa, tal como él le dijo a sus discípulos. Y vamos a leer para esto Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Cuándo se cumplió esto de que los discípulos recibieron el espíritu de poder? No fue cuando el pastor, cuando el líder hace una postal muy bonita
y dice derramamiento del Espíritu Santo y dice noche profética, derramamiento del Espíritu. No es así, no es así. Veamos cuándo se cumple la promesa, tal y como lo dijo Yeshua en Lucas 24:49. Serán revestidos del poder de lo alto, pero quédense, es decir, esperen el tiempo señalado. Y dice, vamos a leer, ¿qué dice Hechos? Dice Hechos 2 del 1 al 4. La festividad de Shavuot, miren, ¿cuándo iba a acontecer el cumplimiento de esta promesa? En una Moed. Las Moed traen cumplimiento. Las Moed son tiempos a donde se evidencia las promesas del Padre, es decir, a donde usted ve que el Padre cumple su palabra, lo que le habló, lo que le dijo. Por eso como pueblo tenemos que estar muy alertas, muy atentos a las Moed de nuestro Abba, a sus convocatorias sagradas, a sus convocatorias santas. ¿Por qué? Porque aquí hay evidencia. Dice, la festividad de Shavuot llegó por cuenta del Omer, ¿verdad? Porque se va contando los días, ¿verdad? Y todos los creyentes se reunieron en un lugar. Las Moed son convocatorias. ¿Y se convoca a quién? ¿A cualquiera? No, a los creyentes. ¿Qué creyentes? Los que han creído en Mashiach, en Yeshua y que han abrazado su Torah. Las Moed no es para cualquiera, porque no va a entender, porque no va a encajar en una Moed del Padre. En las convocatorias, en las Moed del Padre, es para el pueblo creyente, el que ha creído en Yeshua y que ha abrazado su Torah. Para ellos son las Moed del Padre. Para ellos son las convocatorias. ¿Sí? Porque de pronto por allí hay muchos que se molestan. ¿Y por qué a mí no me invitan? Porque usted no ha querido abrazar la Torah. Porque usted no ha querido obedecer la Torah, porque esto no es de ir a un paseo. Las convocatorias no son un paseo, no es como vivíamos en el cristianismo. Ah, que hay un retiro y vamos. No, no, no. Esto es algo sagrado, esto es algo espiritual, esto es algo apartado y es para los creyentes en Mashiach, es para aquellos que hemos abrazado la Torá y caminamos en obediencia a la Torá. Sí, por allí puede haber muchos retiros, congresos y de todo, pero las Moed, las convocatorias del Padre, es para el pueblo creyente. Y el pueblo creyente, como dice acá en Hechos, se reunieron en un lugar, ¿verdad? ¿Qué más dice? Veamos. De repente vino un estruendo del cielo como el rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto de viento violento o de viento recio, viento, no crea que es un viento que entró por la ventana. Viento tiene que ver con rúa y rúa tiene que ver con espíritu, ¿sí? Es decir, en esa reunión, en esa Moed de Shavuot, a donde estaban los creyentes reunidos, se vio la manifestación del Rúa del Padre, ¿verdad? Y dice que llenó toda la casa donde estaban reunidos. El Padre se manifestó, su espíritu de poder se manifestó. ¿Cuándo? En la Moed de Shavuot. Vamos a ver qué más dice el verso 3. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es que vieron? Dice que lucía como llamas de fuego. Recuerde que nuestro Abba, una de las formas de manifestarse
es a través de ¿qué? Del fuego. ¿Recuerda el llamado de Moisés? ¿Recuerda cómo fue ese llamado? Cuando dice que la zarza ardía y no se consumía, era porque no era un fuego natural. No era porque alguien prendió fuego a ese montículo allí de paja o de un árbol, lo que haya sido. No, era porque era el fuego, es decir, era una manifestación del Dios de Israel, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, que se manifiesta con fuego. Esa es una de sus manifestaciones. Él se manifiesta con fuego. Recuerdo un pasaje cuando Nadab y Abiú fueron a ofrecer con sus incensarios. Allí se manifestó, ¿qué cosa? Un fuego. ¿Qué fuego cree que los mató? El fuego del Abba, porque Él se manifiesta con fuego. El fuego del Padre se manifiesta para limpiar, para purificar, para investir de poder, como vemos acá. Pero también en el caso de Nadab y Abiú, también su fuego mata. Así es que no juguemos con el Todopoderoso, porque su fuego es un fuego de poder para sanar, liberar, un fuego de poder para restaurar, pero también para matar, como en el caso de Nadab y Abiú. Así es que, como Nadab y Abiú, si no están haciendo lo correcto, mejor no pretenda acercarse a ese fuego. Veamos qué dice el verso 4. Luego que hay esta manifestación del Ruach de poder de nuestro Abba, porque esa fue la promesa de Yeshua, ¿verdad? Él le dijo que esa era su promesa. Luego que hubo esta promesa, también hubo un cumplimiento. ¿Y cuándo se cumplió? En Shavuot, ¿verdad? ¿Cómo? A través de la manifestación del Ruach, ¿verdad? Con fuego. Dice el verso 4. Todos fueron llenos del Ruach, ¿verdad? Del Padre y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Rúa les habilitaba para expresarse. Entonces, miren, ellos recibieron una llenura, ellos recibieron el poder de lo alto, fueron investidos con el poder de lo alto. ¿Para qué? Para que ahora sí ellos vayan a hacer la obra que Mashiach les encomendó. Ya les dije que viento no era un viento que entró por la ventana cualquiera, era un viento, o sea, espíritu. Y fuego era la manifestación del Todopoderoso que estaba en ese momento, una manifestación por fuego, ¿sí? O sea que fue una manifestación de Yahvé, ¿verdad? Y su Rúa los invistió, los revistió de poder. ¿A quiénes? A los que estaban allí. ¿En qué? En una fiesta, en una moed de Shavuot. ¿Eran todos? No, eran aquellos que guardaban Torah, eran aquellos que seguían a Yeshua. Por eso dice en el verso 1, los creyentes se reunieron en un lugar. Esto no es para que en la Moed cada uno se quede en su casa. Podemos decir, ah, no, yo me quedo acá. Si igual aquí se puede manifestar el Padre. Igual aquí el Padre puede hacer conmigo, estando allá o acá, porque hay muchos que tienen un corazón tan duro, ¿verdad? Y dicen, ah, pero si aquí también, que voy a ir y que voy a, por decir, si el Padre nos convoca. Voy a poner un ejemplo a mis hermanos guardas. Nos convoca en Colombia, esta de pesa. Ay, no, yo me quedo nomás. O le dice a los que están allá en Ecuador, tienen que avanzar hasta Quevedo o a Quito o Ambato. No, yo me quedo acá. ¿Qué voy a avanzar a Quito? ¿Qué voy a avanzar yo a Estambato? No, o a Quevedo, a la costa no me gusta. Allá hay mucho mosco, hace mucha calor. Yo me quedo mejor en Ambato, que es frío, o en Quito, que es rico mi clima. No es a donde nosotros queremos, es a donde el Padre nos convoca, es su Moed.
Entonces, es allí a donde el Padre se va a manifestar, cuando estén reunidos en el lugar, en la casa donde estaban sentados. ¿Qué cosa? ¿Y por qué ellos no estaban en la sinagoga? ¿No se ha puesto a preguntar usted por qué es que no estaban allí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? En el libro de Job también nos habla de los tiempos establecidos. Y los tiempos establecidos por nuestro Padre son gobernados por Él. No hay hombre que lo pueda cambiar. No es gobernado por un calendario de hombre. Recuerde que es conforme a la señal de la luna. ¿Por qué le digo esto? Porque quizás hay un calendario, ¿verdad? Nuestros hermanos judíos, ya ellos con unos 3 meses de anticipación, ellos ya venden los calendarios, ¿verdad? A donde le ponen las fechas del nuevo año bíblico. Pero resulta que ya ahí tienen y dicen, este es Rosh Hodesh, tal día. Y resulta que ese día no fue Rosh Hodesh. Ese día no salió la luna. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso es quien gobierna los tiempos, ¿verdad? Él es quien hace salir a los astros en su respectivo tiempo. No es el calendario de un hombre, es conforme a la señal que el Padre da a través de la luna, ¿verdad? Y en esta porción del libro de Job, aquí el Todopoderoso avergüenza a Job de su ignorancia y le dice quién es el que hace salir a los astros en su respectivo tiempo. Job 38:32. Dice, ¿puedes hacer salir las constelaciones en su respectivo tiempo? ¿Guiar a la osa con sus hijos? Era una pregunta que le hacía el Todopoderoso a Job. Le hizo avergonzar de su ignorancia. Así el Padre hace avergonzar a muchos. ¿Por qué? Porque nosotros no pretendemos creer que podemos saber más o llegar a la estatura del Todopoderoso. Los tiempos del Padre son de Él. Él es quien rige los tiempos. Él es el que gobierna los tiempos. Y hay manifestaciones de vida en los tiempos. ¿Por qué les digo que hay manifestaciones de vida en los tiempos? Vamos a ver un pasaje en Génesis 18, verso 14. Dice, ¿hay algo difícil para Adonai Yahvé? Volveré a ti al tiempo señalado. Por este tiempo, el próximo año, y Sara tendrá un hijo. Qué hermoso cuando el Padre señala los tiempos. No es cuando nosotros queremos. Muchas veces el hombre pretende imponer, ¿verdad? Yo decreto, yo declaro, yo establezco. Así no se maneja un varón y una mujer del Dios Altísimo. Es conforme a la voluntad del Padre. Es conforme a lo que Él ya estableció. Es conforme a lo que Él ya señaló. Él tiene señalado los tiempos, aún debajo del cielo, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Nosotros no podemos cambiarlo. Nosotros no podemos pretender hacer más de lo que el Padre nos ha mandado. Y yo le digo algo en esta hora que el Padre está poniendo en mi espíritu. No sé para quién sea esta palabra. Hay promesas que el Padre ha entregado, pero no se han cumplido porque en las Moed, en el tiempo señalado del Padre, hemos estado desapercibidos. Y no es porque el profeta haya sido falso profeta, es porque no estuvimos apercibidos. Es porque hemos visto las Moed del Padre como una carga. Ay, otra vez convocatoria.
y no vemos como algo que viene de parte del Padre para entregarnos. Así como se entregó ese espíritu de poder en Shavuot, en las Moed del Padre hay manifestaciones. Y si usted es un creyente que ha abrazado la Torá, que camina en obediencia, en las Moed del Padre hay manifestaciones. Hay cumplimientos de las promesas que él ha hecho, tal como vimos en Lucas. Yeshua les dijo, sí, les dio una palabra, una promesa, que iban a ser investidos de lo alto, con el espíritu de poder, pero les dijo, quédense, no se vayan, va a ser en el tiempo señalado, va a acontecer en Shavuot, allí van a ser investidos de lo alto, allí van a ser investidos del espíritu de poder, pero a veces creemos que es cuando a nosotros nos parece, a veces creemos que es cuando a mí me place. Ah, el padre los convocó en PESAC. Ah, no, pero yo a PESAC no voy. A la próxima convocatoria voy. Y así no es. Quizás en una convocatoria usted recibió una promesa. Y quizás en la próxima o quizás en el siguiente ciclo, porque así como a Sara, ¿verdad? A Abraham se le dio la promesa para Sara, en el tiempo señalado, en otras traducciones dicen, en el tiempo de la vida, yo volveré y tendrás un hijo. Es decir, puede ser que tenga que suceder un ciclo, que tenga que volver nuevamente un ciclo para que se cumpla su promesa. Pero usted está mirando más la promesa que caminar en obediencia al que le prometió. Entonces tenemos que tener cuidado, porque así no es. El Padre a veces nos hace esperar un nuevo ciclo, porque en ese ciclo tiene que gestarse la promesa. ¿Dónde? En el vientre de su fe. Esto no es como una varita mágica que antes creíamos y que ya, listo, recibí la promesa y ya estoy. Recibí la promesa y ahora sí, ¿cuándo se cumple? Mientras usted no permita que esa promesa se geste en su vientre de la fe, no va a suceder. ¿Qué pasó acá con los discípulos cuando Yeshua le dijo, pero esperen, no se vayan? Tenían que esperar el cumplimiento. Lo mismo sucede con nosotros. Quizás está la promesa, pero estamos desesperados. Esperemos el cumplimiento. Esperemos porque en cada Moed del Padre hay manifestaciones. Puede ser para unos con promesas y para otros con cumplimientos. Esperemos pacientemente en el Todopoderoso. Vamos a ver ahora el día quinto. ¿Qué pasó? Vamos a leerlo rápidamente. Para esto vamos a Génesis capítulo 1, verso 20. Elohim dijo, que produzcan las aguas enjambres de criaturas vivientes y de aves que vuelen sobre la tierra a través del firmamento del cielo. Elohim creó los grandes monstruos marinos y toda criatura viviente de toda especie que se mueve, que las aguas produjeron en enjambres y todas las aves aladas de toda especie. Y Elohim vio que esto era bueno. Elohim los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas en los mares y que las aves se multipliquen en la tierra. Veamos algo profundo en estos pocos versículos. Quizás son muy poquitos. Dice, Elohim dijo, o sea, este Elohim dijo, es como cuando, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, cuando alguien dice, así te dice Yahvé. El hombre no habla porque quiere, sino porque hay una palabra del Todopoderoso. Aquí, en el principio de la creación, Elohim dijo, porque fue con su dabar que estaba creando. Dice, produzcan las aguas, seres vivientes del agua y aves. ¿Qué es producir? Es procrear, es abundar, ¿verdad? Eso significa, hablando ya desde lo hebreo. Aquí vemos en este pasaje corto cómo Elohim da una palabra y le dijo a las aguas produzcan. No sé si usted lee allá en la traducción que usted tenga,
pero yo estaba leyendo aún algunas traducciones. Y eso dice el verso 20. Dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes. Él no dijo que se hagan los seres vivientes. Él dijo, produzcan las aguas. Aquí vemos algo importante. ¿Se ha puesto a pensar usted cómo es que las aguas iban a producir? ¿Cómo es que las aguas, por qué le dice a las aguas, produzcan? ¿Se ha preguntado usted qué dice? Produzcan las aguas, ¿verdad? El agua, ¿verdad? El agua de vida es el mismo. El agua de vida es su Torá, su palabra, su dabar. Su dabar es agua. Y solo con su dabar, con su palabra, él estaba creando. Aquí estaba Yeshua, la dabar del Padre, porque él es el agua viva. ¿Verdad? ¿Qué dijo Yeshua en Juan 4:14? Cualquiera que beba del agua que yo le daré, él es el agua, él es la fuente de vida. Él dijo, el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué estaba diciendo Elohim acá? Produzcan las aguas seres vivientes, ¿verdad? Dice que las aguas produjeron. Eso dice más adelante, ¿verdad? Y Sudabar es la que creó. Sudabar, su palabra, es la que dio vida. ¿Se ha puesto a pensar usted? Sudabar, su palabra, el agua de vida, es la que va a formar. Aquí no habían peces, ¿sí? Y dice también que vio Elohim que todo era bueno. Eso dice la palabra. Vio que todo era bueno. Todo lo que viene del Todopoderoso, lo que viene de Yahvé, es bueno, agradable y perfecto. Y hay algo importante, que cuando todo viene conforme al diseño del Padre, Él los bendice. Eso dice el verso 21. El 22, perdón. Elohim los bendijo. ¿Por qué los bendijo? Porque vio que era bueno. Entonces podemos ver y darnos cuenta que todo lo que está conforme al diseño del Padre, Él bendice. ¿Y cuál fue la bendición que dio? Porque dice, y Elohim los bendijo. Y luego dice, diciendo, o sea que su bendición fue una palabra. ¿Qué dijo? Sean fecundos y multiplíquense. Qué hermoso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros como creyentes no vemos la bendición del Padre? No gustamos de la bendición del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué nosotros, que decimos que somos creyentes, decimos, es que a mí Dios no me bendice? Es que solo a otros los bendice y podemos estar creando en nuestro corazón una puerta, una abertura, una endija para que entre un espíritu de envidia. Porque podemos estar mirando que a otros les bendice y a mí no. Pero si es al mismo Dios que yo estoy sirviendo y a mí no me bendice. ¿Cuándo bendice el Padre? Cuando todo está conforme a su diseño, cuando todo va conforme a su voluntad. Él vio que era bueno y allí los bendice. El Padre va a ver qué es la palabra bueno, agradable, perfecto, conforme a. Cuando andamos conforme a las instrucciones que el Padre nos da, Él nos bendice.
Y esta bendición que vemos acá en el verso 22 era una bendición de fructificar y de multiplicarse. No lo vea acá a los peces, no vea acá a las aves, no vea de forma literal. Quizás usted está queriendo que fructificar, multiplicar su salud. Quizás usted está necesitando ver en el área financiera, en el área sentimental, no sé en qué área usted quiere ser fructífero. ¿En qué área usted quiere ver que se multiplica? Quizás sea espiritual. Y usted está diciendo, yo no veo que a mí el Padre me bendice. El Todopoderoso no va a bendecir algo que esté fuera de su diseño, algo que esté fuera de su palabra, algo que esté fuera de su instrucción. El Padre va a bendecir siempre lo que usted está haciendo conforme a lo que Él le habló, conforme a lo que Él dijo. Porque aquí la palabra me enseña que Él dio una instrucción, produzcan las aguas. Y las aguas produjeron peces y aves. Es decir, se hizo conforme a su palabra. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros hacemos conforme a la palabra del Creador, nos vamos dejando guiar, direccionar conforme a las instrucciones, usted va a ver que usted es fructífero, que usted se va a multiplicar, que usted se va a ensanchar. ¿Qué pasó con Abraham? La palabra dice que lo bendijo porque Abraham oyó su voz. ¿Y qué le dijo esa voz? Sal de tu tierra y de tu parentela. Ve al lugar que yo te mostraré. No sabía dónde iba a ir. Algo de Abraham vamos a tocar hoy con las mujeres en el tiempo de Sara, porque para hablar de Sara tengo que hablar un poco de Abraham. Y va a ser muy interesante. No se pierdan las mujeres. Hoy la conexión a las 5 de la tarde por Zoom. Entonces, el Padre sigue con esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu está hablando hoy a muchos que se han quedado truncados, a muchos que no tienen fructificación ni multiplicación espiritual. ¿Por qué? Porque no han caminado conforme a la instrucción. Y yo les voy a decir algo. Hay muchos que quieren ver fructificación y multiplicación natural. Esto no funciona así. Usted primero tiene que fructificarse y multiplicarse de forma espiritual, porque todo lo que usted ve fue hecho de lo que no se veía. Primero tiene que darse en lo espiritual. Usted es fructífero espiritualmente. Usted va a poder ver y gozar de la fructificación y de la multiplicación que el Padre trae de forma visible. El Padre siempre va a bendecir lo que está conforme a su diseño, conforme a su palabra. Aquí vemos un principio. Quizás usted dijo, ay, pero esa clase ya la vimos en Torah, ¿y por qué nuevamente? Porque sé que ahora usted está recibiendo algo diferente. Porque sé que usted está recibiendo para usted lo que el Padre le está hablando en este día. Por eso es que la palabra profética con Torah trae revelación a su palabra y es algo muy diferente. Mi esposo dice, es que usted ya se los da en compotita, listo para que se los coma. Pero es porque el Padre trae una revelación para ustedes como ministros, ¿sí? Y aquí vemos un principio que ya les dije. El Todopoderoso siempre va a bendecir lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto ante sus ojos, lo que está conforme a sus diseños. No espere que Él bendiga o que Él multiplique algo que no está fuera, algo que está fuera de su voluntad, ¿verdad? ¿Y cómo los bendijo? Con su dabar, con su palabra, nada más. Esa es la bendición del Padre. Los bendijo con su palabra a los animales que Él había creado. En otras palabras, parafraseando, ¿qué le dijo? Tengan muchas crías, llenen los mares, que se multipliquen las aves en el universo. ¿Qué le diría a usted? Voy a poner un ejemplo. Voy a tomar acá a los hermanos que están en Telegram. ¿Qué te diría a ti, Betsy? No sé quién es Betsy, pero el espíritu, el Ruach me guía a decirte. Betsy, multiplícate.
en lo que te he entregado. Es tiempo de multiplicar, pero sé obediente a lo que te estoy llamando en este tiempo. Sé obediente a mi voz, porque quiero que te multipliques, que te ensanches, porque hay mucha tierra que el Padre tiene para ti. ¿Qué más diría el Padre? Asinia Montero, te diría en este tiempo, cuando Elohim dijo y los bendijo, fructifíquense y multiplíquense. Sinia, te saco de ese estado de esterilidad para que este sea tu tiempo de ensanchamiento, porque multiplicarse también tiene que ver con ensancharse, con reproducirse, que sea un tiempo a donde te reproduzcas. Y así a cada uno de nosotros, el Padre tiene una palabra. Lo urdes, te estoy multiplicando espiritualmente, porque te necesito para toda esa tierra que tienes a tu alrededor. Hay un trabajo grande que hacer y tú has sido la escogida para este tiempo. Multiplícate, Luis, porque este es el tiempo de salir de la estrechez. Es tiempo de multiplicarse. Podemos ver que la dabar, la palabra del Padre, es la que trae multiplicación. Una palabra suya es suficiente para hacer fructificar aquello que era estéril, es decir, aquello que no tiene vida, que no se multiplica. Una palabra del Padre entregada a Abraham que le dijo, Sara, en el tiempo de la vida, ¿verdad? Ella tendrá un hijo el próximo año, tiene que correr un ciclo y ella verá el cumplimiento de la promesa que hizo que ese vientre estéril cobre vida. Su palabra es vida. Entonces, nosotros podemos estar en una condición a donde no hemos visto fructificación, a donde no hemos visto esa multiplicación, es decir, a donde no hemos visto la bendición del Todopoderoso. Que hoy su palabra nos lleve a entender qué instrucción que Él me dio no he obedecido, porque quizás se deba a eso, que yo no obedecí una instrucción. Y como necesito, ¿verdad? Que pase todo un ciclo, si no obedecí en este ciclo, me toca esperar el próximo ciclo. Es decir, te toca tener paciencia en doble porción. ¿Sí? Ahora vamos a ver rápidamente el día sexto. ¿Sí? Dice en el verso 27, rápidamente, y creó Elohim al hombre, Adán, en su imagen, en imagen de Elohim creó a él, varón, o sea, masculino, y hembra, o sea, femenino. Creó a ellos. Aquí vemos que Yahvé, el Todopoderoso, los crea, ¿verdad? Conforme a su imagen y semejanza. Cuando usted escuchó y leyó a imagen y semejanza, ¿qué entendió? Aquí el Todopoderoso los estaba creando, ¿verdad? En espíritu. Elohim es espíritu. Dice Juan 4:24, Elohim es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? No pretendamos creer que este estuche de carne, de hueso, es lo que va a estar con nuestro Abba. Es lo que se presenta delante del Padre. Cuando usted entra en adoración, ¿qué cree que se presenta? ¿El cuerpo o es de forma espiritual? Sí, Él es espíritu. Y Él dice que busca que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad? La Torá, en espíritu, con rúa, con revelación de la palabra.
No hablando repetidas, vanas, repeticiones, hablando varias veces lo mismo de forma almática, conforme a las circunstancias que estén pasando. Ayer era llevada a orar por mi nación Ecuador por los comicios que van a haber el día de mañana. Y muchos están peleando, se pelean que por el uno y por el otro. Y ni siquiera imaginan qué es lo que el Padre nos está mostrando, por qué debemos de orar. Hay que tener entendimiento para orar, ¿verdad? Porque la palabra dice, ¿cómo hemos de orar? No lo sabemos. ¿Cómo conviene? No lo sabemos. El Rúa, el Espíritu, la revelación, esa es la que nos va a guiar a toda verdad. Entonces, es por esto, como lo hizo a su imagen y a su semejanza, lo hizo espíritu en espíritu, ¿verdad? Ya cuando vayamos viendo Torah más adelante usted va a ver que ahora sí le creó de la tierra, porque ahora solamente era espíritu, ¿verdad? Como creó a su imagen y semejanza, el ser humano tiene la imagen y semejanza de Elohim. Es un ser espiritual, es decir, posee un espíritu. Y es por ese espíritu que el Padre nos creó, que el Padre nos ha dado, que el Padre colocó en nosotros, que Él se comunica con nosotros. Él habla nuestro espíritu. Su voz no es como la voz del hombre. Cuando el Padre, cuando nosotros hablamos y decimos, el Padre me habló, o decimos, tenemos que tener nuestro oído afinado para escuchar la voz de Dios, no es que es mi oído natural, es nuestro oído espiritual, pero lo hablamos como un oído. ¿Por qué? Porque nuestro Padre que es tan bueno, Él siempre, ¿verdad? Nos va a decir de una forma para que lo podamos entender, ¿verdad? Para que lo podamos entender, porque aunque seamos a imagen y semejanza del Todopoderoso, no somos igual que Él. Isaías 40:25 dice, ¿a quién pues me harán semejante? ¿Con quién me pueden comparar? Dice el Santo. ¿Por qué? Porque aunque tengamos su imagen y semejanza, no somos igual que Él. Él colocó, ¿verdad? Sí, Él nos hizo con un espíritu. La semejanza de Yahvé en el ser humano es lo que se distingue del resto de la creación. El ser humano, todos nosotros, ¿verdad? Es un ser personal, con capacidad de pensamientos, de sentimientos, de decisión. Es decir, usted y yo, cada uno de nosotros, tenemos la capacidad de tomar decisiones morales o espirituales, de crecer. Si hablamos espiritualmente, usted toma la decisión espiritual de crecer espiritualmente o de deteriorarse espiritualmente. El ser humano tiene poder de decisión para escoger. ¿Qué nos deforma a nosotros como seres espirituales? ¿Qué va a deformar esa imagen y semejanza del Creador en nosotros? ¿Qué deforma? La mala enseñanza, enseñanzas erróneas. ¿Qué más puede deformar la imagen y semejanza del Creador? Todo lo que va en contra de sus instrucciones. Voy a poner un ejemplo muy práctico. ¿Qué está deformando la salud de las personas? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué todas las enfermedades? ¿Qué está deformando lo que el Padre hizo perfecto? Porque Él no lo creó a usted con enfermedades. ¿Qué le deforma? Todo lo que viene o lo que usted ingresa a este cuerpo, aún a su mente, a su corazón, a través de enseñanzas que están equivocadas, a su cuerpo a través de la alimentación,
a través de todo lo que le lleve a quebrantar las instrucciones. Eso hace de que este ser espiritual que hay dentro de nosotros se vea afectado. ¿Y cómo se manifiesta? A través de nuestro cuerpo, a través de sus órganos, a través de enfermedades. Hay una deformación de lo que el Padre hizo perfecto. Pero eso no nos habían enseñado. Y creemos que todo es llorar y fuera enfermedad y reprendo la enfermedad y reprendo esto, que reprendo la brujería. No, la brujería no le va a atacar a alguien cuando usted obedezca a Torah, cuando deje los ídolos, cuando deje las tradiciones y las costumbres de los pueblos, cuando usted se vuelva a la Torah. Cuando usted va a empezar a sanar, cuando usted comience a obedecer Torah, va a ser un proceso, sí. ¿Cuántos años deformamos este ser que el Padre creó perfecto? Muchos años. Yo no sé cuántos años usted tenga, pero todos esos años que usted pasó deformando este diseño perfecto del Padre, ahora le toca esperar que vaya una regeneración, una restauración a través de su Torah, a través de la obediencia. Y cada uno de nosotros tenemos poder de decisión para escoger crecer espiritualmente, restaurarse espiritualmente por la Torah, por la palabra, o deteriorarse. Y no solo se deteriora de forma espiritual, sino también de forma natural, porque lo que es espiritual, usted lo va a manifestar en su cuerpo de forma natural. Así de simple. Entonces muchas veces no sabemos por qué. Sí, hay tanto que podríamos hablar de esto y lo vamos a ir hablando de a poco, pero es lo que el Padre en este tiempo está trayendo, volverse a Él, volver a su diseño original, porque Él no creó nada malo para nosotros, todo lo que Él creó fue bueno, fue agradable, fue perfecto. Si el hombre no está disfrutando de lo bueno, de lo agradable y de lo perfecto del Todopoderoso en nuestras vidas, es porque lo ha deformado. Y lo ha deformado a través de la desobediencia a lo que escrito está. ¿Y por qué decimos que el hombre, que el ser humano tiene un poder de decisión de escoger? El crecer espiritualmente, el restaurarse espiritualmente, porque cuando usted se restaura de forma espiritual, usted va a verlo manifestado en lo natural. ¿Por qué decimos que usted tiene poder de decisión? Esto no depende de la tía, del esposo, de la mamá, del papá, del vecino, ni siquiera de su pastor. ¿Por qué? Porque quizás el pastor diga, no, no vuelvas a la Torá, que eso es la ley, que eso, o le puede decir su esposo, usted tiene poder de decisión porque así lo hizo el Padre. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice, llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti hoy. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, el Padre ya nos anuncia. El Padre ya nos dice, mira, hay dos cosas, la vida y la muerte, bendición y maldición. Más fácil, para que te vaya bien o para que te vaya mal, porque a veces no entendemos qué es maldición y qué es bendición. Ahora le dice, escoge la vida si quieres vivir tú y tu linaje. Quizás en otra traducción escuchó tú y tus hijos, pero yo le quiero decir esto. No solamente es tus hijos, porque los hijos son una cera, son una semilla. Y las semillas son para reproducirse. Entonces, cuando alguien escogió la maldición, cuando alguien escogió la muerte, no va a vivir ni esa persona ni su linaje. Esta palabra no va a vivir, no tiene que ver con que se va a morir y ya. No. Es decir, ahí vienen todas las maldiciones que usted va a ver en la escritura. Allí va a haber enfermedades. Los médicos, ¿qué le dicen? Es una enfermedad generacional, es una maldición generacional, porque usted escogió la muerte, porque usted escogió, ¿qué cosa? La maldición.
El Padre no maldice a nadie. Nosotros escogemos que nos vaya mal. Y no solamente estamos escogiendo por nosotros, se va a ver involucrada todo el linaje. Los hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Quizás muchos están llorando, ay, mis hijos, ay, pero ¿qué está pasando? Quizás es porque hemos caminado en desobediencia. Quizás es porque hicimos una mala elección. Y por eso hay consecuencias. ¿Qué toca ahora? Si nosotros somos los responsables, bueno, toca ahora pedir al Padre misericordia, comenzar a caminar en obediencia a sus instrucciones. ¿Para qué? Para que haya una restauración en nuestras vidas y en nuestro linaje. Vemos que desde el principio de la creación, el Todopoderoso creó varón y hembra. Ya lo leímos, ¿verdad? Es decir, no hay un tercer sexo. No es verdad que alguien puede elegir qué quiere ser. Aquí no nos da a elegir. Sí nos da a elegir cuando dice escoge la vida o la muerte. Pero aquí el Padre no da a elegir qué quiere ser. Si quiere ser varón o si quiere ser mujer. No hay elección porque desde el principio de la creación el Padre estableció su diseño. Ah, pero eso fue... No, nadie puede cambiar lo que escrito está. Hoy muchos han pretendido cambiar y muchos padres han cogido la maldición. Y ellos mismos dicen, ay, no se meta con el niño, déjelo que él escoja. No se meta, déjele que es su vida, déjele que él escoja lo que quiere ser. Eso nos lleva a ser la ignorancia. Porque si conociéramos las instrucciones, supiéramos muy bien que en el principio el Padre estableció un diseño. Por eso esta enseñanza es conforme al diseño del Creador. ¿Para qué está usted acá? Para que usted y yo vayamos entendiendo mucho más claro, porque yo sé que todos conocemos esta parte, vayamos entendiendo mucho más claro que el diseño establecido desde el principio de la creación no se puede cambiar. Es algo establecido. Yeshua también lo dijo. En Mateo 19:4 él nos recuerda y dice, él les contestó diciendo, ¿no han leído ustedes que en el principio el Creador los hizo varón y hembra? Entonces, ¿dónde está aquello que el hombre pretende cambiar? El antidiseño. Lo que se está estableciendo en muchos países, centros de educación, en muchos lugares. Y como padres creemos que los mandamos al mejor colegio o a la mejor universidad a nuestros hijos. Pero si nosotros en casa no establecemos el diseño original en nuestros hijos, afuera los van a dañar. ¿Van a dañar qué? El diseño, porque entra por su mente, por su corazón, por lo que le están enseñando de forma equivocada. Y usted hoy tiene una tarea, porque me imagino no solo es papá y mamá, es tío, es abuelo, es primo. Tenemos un compromiso tan grande. A veces queremos púlpitos para ir a enseñar. Si tenemos tanta familia, ¿a quién ir a enseñarle la verdad? Entonces, nosotros, como conocedores de la palabra del Todopoderoso, tenemos que rechazar todo aquello que va en contra de las instrucciones de Yahvé. No seamos partícipes de aquellos que los demás sin conocimiento dicen. Ya les nombraba. ¿Qué dicen muchos? Deje que el niño decida.
No le entorpezca su crecimiento. No lo rechaces. Eso dicen muchos. Yo le contaba hoy a alguien de lo que el Padre me había dado. Se los voy a adelantar una capsulita. En este terreno que el Padre nos ha entregado en Quito y que creo por fe, por emuná, el Padre nos dará para construir. Él pondrá las personas, que así sea un saco de cemento, van a aportar. Y me daba algo. Mire, la gente afuera dice, ah, es que al drogadicto hay que encerrarlo. Eso es falso. Encerrándolo no va a hacer que esa persona se recupere. No. ¿Sabe qué necesita? Necesita ser restaurado. Y para ser restaurado necesita conocer dónde se quebró. Es decir, en qué año, en qué tiempo de su vida se quebró, se dañó. Y para eso necesita la ayuda de la familia. Juntos necesitan restaurarse. ¿Por qué? Porque quizás hubo un divorcio en sus padres, quizás tuvo problemas ese niño, en fin, problemas espirituales, problemas naturales, pero no es el encierro. Por eso es que en muchos lugares, en ese encierro, se entorpecen y buscan más de la droga. No es el encierro, es la libertad, porque ese joven está siendo preso de una adicción que tiene que ver primero con lo espiritual. Y el enfoque que el Padre me ha dado es un lugar para restaurar, no para encerrar, para restaurar con su verdad. Matrimonios que llegaron al divorcio, ¿verdad? Ah, es que se acabó todo. No, se acabó el diseño, por eso se dañó. Hay que restaurar. Y en fin, hay mucho que hacer. Así es que mis amados hermanos en Ecuador, hay mucho trabajo por hacer. Entonces, por decirles solamente eso, hemos creído lo que los demás sin conocimiento vienen hablando. ¿Por qué? Porque el Padre lo dejamos a un lado. Que creemos que es mejor el psicólogo que la palabra del Todopoderoso. Pero recuerde, ¿cuándo voy a poder hacer algo? Cuando he sido revestido de lo alto. Cuando el ruach de sabiduría esté en nosotros, cuando el ruach de poder esté en nosotros, ahí podemos hacer todo este trabajo. Por eso el Padre nos llama santidad. Por eso el Padre nos está llamando a vivir una vida apartada, consagrada para Él. Porque si queremos servirle a un Dios santo, 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 tenemos que tener una vida apartada y consagrada para Él. Entonces, eso es lo que dice afuera la gente, no rechaces. Ay, no, que Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Sáquese eso de su mente y de su corazón si todavía existía. Eso no existe en la Biblia. Eso es una frase de Gandhi. ¿Por qué? Porque venimos repitiendo lo que otros repiten. El Padre dice en su palabra, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Es cierto, Él no quiere la muerte del impío. Dice que Él busca que el impío se arrepienta. Pero para que el impío se arrepienta, lea usted lo que dice Ezequiel 33 primero. Dice que hay que confrontarle, que hay que decirle en lo que está transgrediendo. Una cosa es querer ayudar a alguien que su mente y su corazón tienen tenebrecido a causa del pecado, y otra cosa es que usted quiera tolerar su pecado, suavizar su pecado. La única forma de ayudar al pecador es de que a través de la verdad usted le confronte su pecado. Esto no es cosa de psicólogos ni de terapeutas, es cuestión de obediencia a las instrucciones. Muchos malos ministros, ¿a qué se enseñaron? Ay, sí, venga, voy a orar por usted. Y creíamos que sí iba a orar por mi hijo o por mi hija o por el matrimonio. No, no, no. Necesitamos conocer en qué estamos transgrediendo. ¿Por qué hay consecuencias en los hijos y en el matrimonio? Simplemente porque hay transgresión. ¿Sí? Vamos a ver ahora el verso 28, perdón, de Génesis 1 que estamos viendo. Dice, ¿qué pasa luego de que el Padre crea varón y hembra?
Elohim los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. O sea, lo mismo que les dijo a las aves, ¿verdad? Y a los peces también les da una bendición. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, gobiernen los peces del mar, las aves del cielo y a todo viviente que se arrastra por la tierra. Eso vemos en el verso 28. Aquí hay un primer mandato. Yo quiero decirle algo. Usted ya lo conoce. Para los que dicen, no, es que la Torá, eso es de Moisés. Aquí ya había Torá, aquí hay un mandato, aquí hay una instrucción. Y es el primer mandato, el precepto de fructificar y multiplicar que le fue entregado. ¿A quién? Al varón, ¿verdad? Porque los bendice, ¿verdad? Y les dice, fructifíquense y multiplíquense. ¿Cuándo? Estaban al diseño del agua, ¿verdad? Aquí les da Yahvé una instrucción, una Torá, porque Torá es instrucción. Les dice, fructifíquense, o sea, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Voy a ir primero con estas tres. Esta instrucción, cuando leo fructificar, multiplicar, llenar la tierra, nos enseña que lo que el Creador ha establecido es la fecundidad en su creación, que se reproduzcan. Eso es lo que Él entregó desde el principio. Hay un mandato, hay un precepto. ¿Se ha puesto a pensar usted, se imagina usted qué está pasando con la población que en este tiempo quebranta Torah porque no quiere cumplir este mandato? Porque está interrumpiendo la fecundidad, porque está interrumpiendo la reproducción, porque no quieren hijos, porque es más fácil decirle al perro, al gato, es mi bebé, que tener un bebé. ¿Sabe por qué? Primero, porque quebrantan Torah. Segundo, porque no quieren compromisos. Ya vamos a ir. Y quizás esto se va a ir subiendo un poquito, pero es necesario que usted conozca. En este tiempo le han dado lugar, el lugar de los hijos, a las mascotas. Es decir, a los perros, a los gatos. Yo les contaba alguna vez que fui a una peluquería y llego y yo les digo a la señora de la peluquería, ¡ay, qué lindo el perrito, hermoso! Y me dijo, no es mi perro, es mi bebé. Pero enojado. ¿Usted se ha dado cuenta que se le ha dado el lugar de hijos a las mascotas? ¿Qué está pasando ahora con las mujeres que usan abortivos? Porque no son anticonceptivos. Y si el padre nos sigue repitiendo lo mismo y lo mismo, es porque usted tiene una tarea de alzar su voz en cuello y declarar la verdad, porque es un mandato, un precepto, fructificarse, multiplicarse, es decir, ser fecundos, tener hijos y que la tierra se llene. ¿Qué estará pasando con el varón que usa preservativos? En realidad, no está preservando nada. No está preservando la semilla, está matando. Se ha convertido el varón y la mujer en asesinos, derramando sangre. Entonces, ¿por qué? Porque no conocemos Torah. No conocemos en la dimensión que deberíamos conocerlo. Se nos enseñó rápidamente. Sí, no entendemos cuando el Padre nos dejó este precepto. Pero sí decimos el Salmo, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte santo, el limpio de manos y el puro de corazón? Varones limpio de manos y fueron a comprar y a pagar por un preservativo. Mujeres fueron a pagar porque les pongan un anticonceptivo.
Sus manos no están limpias, están contaminadas de sangre. Esa profeta no nos gusta escuchar. Me gustan las enseñanzas de Torah del rabino. Sí, allá le enseñan Torah como letra, pero acá es Torah revelada. Porque por eso nuestras vidas no es fructífera. Por eso nuestro ministerio no es fructífero. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo las instrucciones. ¿Y por qué está pasando esto? Que el hombre es natural usar un preservativo y la mujer es natural ponerse un anticonceptivo. ¿Por qué? Porque simplemente el hombre vio a la mujer y la mujer vio al hombre como un cuerpo sexual, un cuerpo de satisfacción. Y por eso es muy fácil. Yo pago, tengo, compro y listo. De ninguna manera la instrucción dada fue únase para que satisfagan sus deseos carnales. Eso no dice el Padre. El Padre no los unió a varón y hembra para satisfacer deseos carnales. Por el contrario, el varón y la mujer se les dijo, procreen. Es decir, que al unirse era con el fin de procrear. Todo lo contrario a lo que se ve ahora, que es con el fin de tener sexo. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre y la mujer son más carnales que espirituales. Porque más fuerte está la carne que el espíritu. Y es por eso que no importa cómo estemos. El hombre, a causa de su naturaleza carnal y no espiritual, y cuando hablo de hombre también hablo de mujer, ¿qué buscan? Buscan satisfacer solamente sus deseos, sus instintos pasionales. En los casados, creyendo que la esposa es un objeto de uso personal para satisfacer sus necesidades, olvidando que ella es la esposa, que muy lejos está este rol de ser un objeto sexual. ¿Y qué pasa si no es casado? Si no es casado, ve a la mujer como un cuerpo del cual puede usar y desechar cuando quiere, tomándola según sus necesidades. Y cuando ya no la necesita, la desecha. ¿Y quién se presta para esto? Tanto hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque simplemente no conocemos lo que escrito está. Y aún como ministros podemos estar siendo ignorantes. ¿Sabe por qué? Porque quizás en otro tiempo también lo fuimos. Y creíamos, como pastores, creíamos, sí, cásate para que no vivas en fornicación. Porque creíamos que fornicación era solamente tener sexo fuera de matrimonio. Cásate para que ya no vivas en fornicación. ¿Y qué va con eso? Si se casa delante de un juez, delante de alguien en una notaría, eso es algo natural. Eso es algo dado por el hombre. El padre no ve eso. ¿Sabe lo más importante que es delante del padre? El pacto conyugal. Esos matrimonios que no se ven, solamente donde se conoce verdaderamente la escritura. ¿Qué usted le promete a su esposa? ¿Y qué le promete la esposa al esposo? ¿Qué pacto conyugal están haciendo delante del Creador? No es delante de un juez del registro civil. Eso no tiene validez, eso es validez natural delante de los hombres, por las leyes de los hombres. El pacto conyugal es algo mucho más allá, es diferente. Eso es lo que el Todopoderoso une y no lo puede invalidar el hombre. Lo que se hace delante del hombre, los que conocemos de leyes, usted va, hace un escrito, presenta una carta de divorcio delante del juez y ya está. Muchos padres, ahora voy a hablar ahora al nivel de padres, ya hablé de esposas, de esposos, de mujer, voy a hablar a los padres. Y les estoy dando lo que el padre me entregó. Muchos padres permiten a sus hijos, es decir, hombres y mujeres,
que vean el sexo fuera del matrimonio como algo normal. ¿Qué le dicen? Ay, para que no se embarace mi hija, yo mismo le compro los preservativos. O yo mismo la llevo a mi hija para que le pongan un anticonceptivo para que no se embarace, para que no me vaya a salir la niña con algo. No, ya no es niña. Ya es una mujer que conoce lo que hace. Y muchos padres están tolerando esto. En estos días conocí a alguien y decía, vea cuántos años se ha mantenido soltera. 10 años duró con el novio y recién se están casando, se ha mantenido. Muchos padres que sostienen a sus hijos. Vaya, acuéstese por allá con la que o la permiten en su casa o por fuera están teniendo sexo, así viven 10 años. Y recién apenas se van a casar y dicen, se ha mantenido la soltería. No, no, no. Vivió en pecado 10 años. Vivió con sus manos manchadas de sangre y quizás si se casa seguirá manchándose de sangre usando preservativos con anticonceptivos. Y muchos padres dicen, ay, no, mis hijos no se casan todavía. ¿Cuántos años tiene el niño? Tiene 35, 25, 25 en la casa de los padres. Pero vaya a ver cuántos años está afuera, viviendo una vida de pecado. Y eso se tolera ahora. Usted, conocedor de Torah, no puede permitir eso porque el Padre a usted le va a llamar a cuentas. Porque tan culpable es el que hace como el que conoce y permite que se haga. Si son sus hijos, usted no puede permitirle eso debajo de su techo. Dura la palabra, sí, pero tenemos que saber lo que el padre está hablando. Y muchos padres permiten que hagan eso, porque ven el sexo fuera del matrimonio como algo normal. Ah, no, mi hija que se case cuando termine la universidad. Y ven eso lo más importante, y no ven lo que está pasando con su hija o con su hijo. Olvidando que el matrimonio es el diseño de la familia, de lo que estableció el Padre, ese es el diseño del Creador. El sexo sin estar en pacto conyugal es fornicación y fuera del pacto conyugal es adulterio. Y todo esto es castigado por el Dios Altísimo. ¿Cuántas veces repitieron Hebreos 13:4? ¿Qué dice Hebreos 13:4? Vamos a ver. Tengas en alta estima entre todos el matrimonio y manténganse en pura la relación conyugal, pero Elohim juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. O sea, ahora sí sabemos. Ahora podemos entender que va a venir un juicio. Y recuerde que muchos están adulterando sin tener sexo. Es decir, solo por el hecho de codiciar en su corazón. Porque a veces dirá alguien, ah, no, pero yo no estoy adulterando, yo no estoy fornicando. Vamos a ver qué nos dice Yeshua acerca del adulterio. Mateo 5, del 27 al 30. Usted ya lo sabe, pero lo vamos a recordar. Dice, oíste lo que fue dicho por aquellos que de los tiempos antiguos. No cometerás adulterio. ¿Por qué dice eso? Porque eso dice Éxodo 20:14. Es un mandato. Está en la Torá. ¿Qué más dijo Yeshua? Y yo les digo, cualquiera que tan siquiera mire a una mujer casada con intenciones lujuriosas de codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y voy a decirle más adelante lo que hice, porque esto sigue, a veces lo hemos cortado ahí. No lo corte cuando usted tenga que dar este mensaje. El verso 29 dice, si tu ojo derecho te seduce, arráncalo y échalo de ti. ¿Qué estaba diciendo cuando dijo esto Yeshua? No es que se va a arrancar su ojo. Le está diciendo, elimina las cosas malas ante tus ojos.
Si usted sabe que tiene debilidad, que cuando ve a una mujer desnuda pasar por allí en su teléfono, porque muchas cosas hay ahora, ¿verdad? En las redes sociales, entonces no siga esas páginas. Si usted ve que lo está seduciendo a su ojo alguien que se infiltró en su teléfono y le está mandando mensajes, ¿qué va a hacer? Elimine las cosas malas ante sus ojos. Eso es lo que le está diciendo Yeshua. Y esto es para hombre y mujer, no solamente ya para los hombres. Elimine lo que le está seduciendo ante sus ojos. Elimine lo que lo está llevando al adulterio, y esto también al adulterio espiritual, no solamente al carnal, no solamente aquello que se produce en el corazón. ¿Qué dice Yeshua? Mejor es que se pierda una parte de ti a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es tremendo. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y lánzala de ti. No se vaya a cortar la mano, por favor. ¿Qué está diciendo Yeshua acá? Si estás haciendo algo mal, detente. Eso es lo que nos está diciendo. Mejor es que se pierda una parte de ti y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, mirando esto, podemos decir, ¿por qué el hombre no está sojuzgando la tierra y gobernando? Porque también ese es su mandato, ¿verdad? O sea, él dijo 5 palabras. Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Como no se está cumpliendo esto, el hombre no puede sojuzgar la tierra. El hombre no tiene autoridad para gobernar. Es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque el hombre quebranta las instrucciones. Porque el hombre quebranta Torah. Cuando hablo de hombre, hablo de varón y mujer. Usted se imagina ahora, como ministros, la pastora que tiene ¿cómo se llama? Un aparatito para no embarazarse y adorando al Creador. Ahora, que usted conoce, si conoce a alguien, usted tiene que decirle, no, no, usted no está adorando porque sus manos están manchadas de sangre, porque hay derramamiento de sangre, porque usted no tiene ningún anticonceptivo, usted tiene un abortivo y cuando se aborta es derramamiento de sangre. ¿Cómo voy a gobernar? ¿Cómo voy a tener autoridad? Y les quiero decir esto, esta palabra antes de conocer Torah, yo creo que muchos años antes de conocer Torah, a mí se me fue revelado de los anticonceptivos y preservativos. ¿Quién me reveló? El Padre. ¿Conocía Torah? No, porque al que le teme, al Todopoderoso, Él le revela sus cosas. Entonces, las personas, ¿por qué no están sojuzgando la tierra? ¿Por qué no están gobernando? Porque no tienen gobierno. No tienen gobierno en varias áreas que involucran su vida, y ya estamos viendo unas cuantas. El hombre, por causa de quebrantar las instrucciones, ya no está a esa imagen y semejanza del Abba. Ya no está esa imagen y semejanza del Creador, ya se ha deteriorado, ya se ha deformado. Podemos decir que hay espíritus dentro de esa persona que están señoreándose del hombre. Y eso hace que se deforme, tanto natural como espiritualmente. ¿Por qué muchos no quieren convertirse al Todopoderoso? Porque en ellos hay espíritu que los gobierna. Y es lo que es más fuerte en ellos. Y será que nos podemos preguntar, ¿qué está más fuerte ahora en nosotros? ¿El Rúa del Padre o la carne? Oseas capítulo 5, verso 4 dice, sus obras o sus hábitos
no les permiten convertirse a Yahvé. A causa del impulso prostituido dentro de ellos, no le hacen caso a Yahvé. En otra traducción dice, porque el rúa de ramera está en ellos. En otra traducción dice, porque se encuentra dentro de ellos un espíritu de prostitución y no han conocido a Yahvé. Es tremendo. ¿Y cuáles, verdad, esas obras que dice acá? Porque las obras, sus obras no le permiten. ¿Y cuáles son las obras? Ya lo hemos leído. La semana pasada leímos Gálatas 5, del 19 al 21. Leímos las obras de la carne. A lo que hace que sea evidente la vieja naturaleza en una persona y se manifiesta de diferentes formas: inmoralidad sexual, impurezas y decencias, idolatría, brujería, enemistad, discordia, celos, iras, peleas, disensiones, falsas doctrinas, envidia, homicidios, borracheras, orgías. Ah, pero puede estar diciendo alguien, es que yo no he cometido nada de eso. ¿Y homicidios? Entonces, la salida más fácil para el creyente es decir, es que estoy bajo un ataque del diablo. Eso es lo más fácil, echarle la culpa al diablo. ¿Por qué? Porque no quiere aceptar que la vieja naturaleza es quien ha tomado ventaja en su vida. Que la vieja naturaleza, que la carne está gobernando y no el Ruach. ¿Por qué? Porque se ha descuidado de su vida espiritual. Porque más alimentada está la carne que el espíritu. Muchos, aunque están pasando situaciones difíciles en su vida y conocen que necesitan acercarse al Todopoderoso, no lo hacen. ¿Y sabe por qué no lo hacen? Porque no están dispuestos a dejar sus obras. No les gusta ser confrontados por su pecado. Juan, capítulo 3, verso 20 al 21 dice, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz. ¿Cuál es la luz? La Torá. ¿Quién aborrece la Torá? El que practica lo malo. ¿Qué es lo malo? El pecado. Todo lo opuesto a las instrucciones del Padre. Y dice, no viene a la luz, no viene a la Torá. ¿Por qué no viene a la Torá? Para que no se les censuren sus obras, para que no se les confronte. Es fácil saber quién no quiere. Pero el que practica la verdad, o sea, el que practica la Torá, viene a la luz para que se vean sus obras, porque se han hecho en armonía con Elohim. Entonces podemos darnos cuenta acá, como desde el principio el Padre hizo una diferencia, es fácil diferenciar quién está en el espíritu y quién está en la carne. No es el hecho de que alguien ore más o que alguien estudie más la palabra, significa que sea más espiritual. Cuidado. Por sus frutos los conocemos. Porque puede ser alguien que tenga 5 días a la semana de enseñanza, 5 días a la semana ore, 40 días de ayuno. Eso no es indicativo de una vida espiritual consagrada al Todopoderoso. Cuando alguien es que agrada al Todopoderoso, cuando camina en obediencia, no de forma religiosa. Que el Padre nos dé sabiduría, que el Padre nos revele a través de su verdad y que caminemos, que avancemos conforme a lo que escrito está. Esto, el reino, no es para el que más corre, es para el que avanza, lento, pero seguro, en firmeza, con convicción, con emuná, obedeciendo cada instrucción. De nada sirve conocer todo y desobedecer todo. Es mejor conocer poco y lo poco que conozco, eso lo voy poniendo por obra. Amén.
Ha sido un gusto poder compartir con ustedes este tiempo de enseñanza.